Acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Medellín, ciudad saludable. Hola, bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Aquí abrimos de una vez el consultorio en la línea 441-2100. Doctora Beatriz, muy buenos días, ¿cómo está? Bien, Felipe, gracias. Buenos días para todos. Antes de plantear el tema del día, voy a nuestra cuenta en Twitter, @saludmedellín, porque ayer que le respondimos una pregunta, Naudín, al final, y no alcancé a ver este comentario antes de terminar el programa, pues Naudín nos contestó y dice @saludmedellín, @telemedellín. Muchas gracias por la respuesta. Primera vez que veo el programa, súper interesante y con un gran enfoque social. Es con mucho gusto, Naudín, y esperamos que, pues ya que viste por primera vez el programa, lo sigas viendo, pero además le cuentes a mucha gente que aquí en Telemedellín, de lunes a viernes, de 11 a 12 del mediodía, los miércoles por estos días en la tarde de 3 a 4 por las transmisiones del Consejo, tenemos este espacio, se llama Medellín Ciudad Saludable, y acá hablamos de salud, hacemos promoción de la salud, prevención de la enfermedad e incentivamos estilos de vida saludables. Doctora Beatriz, vamos a hablar hoy de la varicela. La varicela es una enfermedad que afecta principalmente a los niños. En el 90% la enfermedad se da en menores de 10 años con una concentración entre los 5 y los 9 años, seguido de cerca de los 1 a los 4 años. Específicamente entonces niños, pero también puede dar en adolescentes, jóvenes y adultos, y de eso vamos a hablar hoy. Así es, Felipe. La varicela es una enfermedad infectocontagiosa aguda que se presenta por un tipo de la familia del herpes virus denominado varicela zoster, que además se manifiesta de diferentes maneras, pero que la lesión característica son ampollas en todo el cuerpo, principalmente en tronco, extremidades, cara, cuello y cuero cabelludo, además de que después empieza ya a presentarse en toda la piel. Esta lesión cutánea es ampollosa, en forma también de vesícula con un líquido en su interior, además con una base rojiza que produce pues malestar como fiebre, un prurito también característico, malestar general, cefalea, y que es importante tenerlo en cuenta. La enfermedad de la varicela se contagia de persona a persona por el contacto con las vesículas, con las lesiones cutáneas, pero también cuando una persona enferma de varicela puede contagiar a otros a través de las goticas que puede salir de sí cuando tosa o cuando estornude. Entonces es importante tenerlo en cuenta. La enfermedad tiene un periodo de incubación más o menos de 10 días a 21 días. Esta enfermedad dura más o menos una semana, pero es importante saber que el periodo en el cual contagia a otras personas va desde 2 días antes de aparecer las lesiones, durante las lesiones y hasta que aparezcan las costras, que es ya la lesión o la manifestación clínica con la que terminan las lesiones vesiculares. Y tenemos que ser claros en el sentido de que la mejor medida preventiva, la más efectiva, es sin duda la vacunación. En un alto porcentaje las personas vacunadas contra la varicela no desarrollan la enfermedad, y si les da, porque puede presentarse también, es una realidad, pues se da de una manera mucho más leve. Fue desarrollada la vacuna contra la varicela en Japón por allá en la década del 70, en la década del 80 se autorizó su utilización en el mundo entero. En el esquema de vacunación de los Estados Unidos se introdujo con muy buenos resultados en 1995 y a nuestro país llegó en 1998, ayudándonos a resolver pues un problema serio, una enfermedad seria que se presentaba, como ya hemos dicho, especialmente en los niños, pero no solo en los niños. Felipe, y con respecto a la vacunación, hay dos formas de vacuna, hay dos formas de realizar esta prevención, y una es la inmunización activa, que es la vacuna antivaricela,
que son virus atenuados vivos que se aplican a las personas principalmente, y todos la debemos tener después a partir de los 12 meses de edad. A los niños a quienes no les haya dado varicela se les pone una segunda dosis entre los 4 y 6 años, y si hay mayores de 13 años a quienes no se les ha tampoco presentado la enfermedad, no se les ha desarrollado, pues entonces también se les colocan 2 dosis que ya más adelante nos explicarán. También hay una segunda vacuna que es una inmunización pasiva, inmunoglobulina antivaricela, que se aplica de manera preventiva a aquellas personas que estén en alto riesgo. Entonces se aplica por vía intramuscular, se le aplica a las mujeres en embarazo, a las personas inmunosuprimidas y a los recién nacidos que tengan pues a su madre con la enfermedad. La probabilidad de complicaciones producto de la varicela como enfermedad es mucho más alta, obviamente, en personas con el sistema inmunológico debilitado, y las personas mayores de 65 años de edad, en quienes también se presenta de manera especial y con, repito, mayor probabilidad de que esas complicaciones puedan tornarse graves. Es muy importante que nuestros televidentes y que la ciudadanía entienda que cuando se presente un caso de varicela, es importante, si no se cuenta con la vacunación, pues asistir a los centros asistenciales, a hablar con el médico y decirle, mire, en mi casa se está presentando esto, yo tengo dudas si estoy o no vacunado, en fin, para tomar medidas preventivas. Repetimos, el elemento fundamental de la prevención es la vacunación. Y lo otro es, pues, de esa misma manera, lo importante es que todo el círculo familiar o social esté vacunado. Entonces es un buen día hoy, que hablamos precisamente de este tema, de revisar cómo estamos y especialmente cómo están nuestros niños en materia de vacunación contra la varicela. Así es, Felipe. También es importante acercarnos a estos centros asistenciales, pero también tener en cuenta unas condiciones que también evitan o imposibilitan en algunas personas aplicarse la vacuna. Estas son aquellas personas que presentan reacciones alérgicas, por ejemplo, a la gelatina, a la neomicina, que es un antibiótico, y en la primera dosis hayan presentado una reacción alérgica a la vacuna contra la varicela. También a los inmunosuprimidos, personas con VIH, a las personas embarazadas, a las personas que recibieron cercano al momento de la aplicación transfusiones de sangre u otros productos con componentes sanguíneos, o enfermedades graves o moderadas en el momento de la aplicación. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Usted ahorita mencionaba algo, Felipe, con respecto a la edad, y es cierto que es una enfermedad que se presenta de manera clásica en la infancia, pero que también puede dar en jóvenes y en adultos, y que estas formas de presentación son mucho más graves, mucho más severas, y que están muchas veces asociadas con complicaciones. Es importante saber que el diagnóstico se hace con los signos y los síntomas que el paciente presente. El tratamiento también va dirigido a estos signos y síntomas, pero que, como siempre, desde Medellín Ciudad Saludable nos gusta darle tips a las personas para no solamente prevenir la enfermedad, sino también en el momento en que se presente, como con otras estrategias pueden combatirla. Entre ellas están, por ejemplo, tomar muchos líquidos, aplicarse un gel, no voy a decir el nombre comercial, pero existe un gel antipruriginoso que refresca la piel, mantener las uñas cortas para evitar que nos lesionemos la piel, que nos hagamos heriditas al rascarnos, una ropa ligera para evitar también que esto nos vaya a irritar más y a erosionar ya las ampollas que están presentando la enfermedad. Entonces esos son unos tips importantes para tener en cuenta, porque no solo el tratamiento que nos diga el médico es el cual vamos a llevar, sino también aquellas otras estrategias que nos ayuden a cuidarnos. 441-2100 para que participen y consulten al doctor Arango, que ya en segundos estará con nosotros. En redes sociales, @saludmedellín, ese es nuestro Twitter, y en Facebook, Medellín Ciudad Saludable. Muy importante de hacer la pausa institucional. Una recomendación básica, doctora Beatriz, es que quien tenga la enfermedad, quien esté sufriendo, padeciendo la varicela, pues debe permanecer en su casa para evitar que la enfermedad se propague. Y debe hacerlo hasta que ya estas heriditas de las que usted nos hablaba y nos explicaba, que es una manifestación puntual y clara de la presencia de varicela, pues ya estén en costricas, es decir, que ya haya pasado la etapa en la que se posibilite el contagio. Hacemos la pausa, regresamos con el doctor Arango, los invitamos a participar, 441-2100, ya venimos a desarrollar este tema hoy, la varicela, aquí en Medellín Ciudad Saludable.
Telemedellín cuenta con un espacio para el debate, una hora para el análisis y la opinión, expertos y analistas nacionales e internacionales, un espacio para incentivar la participación ciudadana. Debate abierto, una cita con la información. Soy Carlos Andrés Pérez y los seguiré acompañando todos los jueves a las 9 de la noche en Debate. Solo por Telemedellín, aquí te ven. Hacer un programa de televisión fue muy chévere porque este grupo de trabajo es muy colaborador, tiene mucha paciencia. Darle también las gracias a Telemedellín por dejarme hacer mi programa de TV y dejarme contar la historia de Chiqui Alejandro. Escúchame, ¿le gusta el mate? ¿Sabés lo que es el mate? Entre unos matecitos iremos describiendo lo que es ser argentino. Pero, ¿qué mueve a los argentinos? Bueno, yo diría, acompañándolo de un mate, que Medellín es la petit ciudad de Buenos Aires. Si me preguntaran dónde deben ser los juegos, donde están las tres ciudades en competencia, yo diría en Medellín, y lo digo con toda humildad y no por congraciarme con la gente de Medellín. Lo digo porque Medellín está trabajando muy bien, ordenadamente, ya para esa fecha. Eso hace de que en ningún momento piense que en ninguna parte se podría hacer mejor que Medellín. Muy buena, tiene 2 piezas, tiene buena sala, su baño, todo, y un segundo piso, muy bueno todo. Gracias a Dios ya se dieron las cosas. Ya hoy tenemos pues esa dicha de tener la vivienda propia. La participación de las OPBs que nosotros estamos estimulando fuertemente hace que ellos lideren un proceso comunitario y en ese proceso comunitario los mismos beneficiarios de las viviendas ponen su mano de obra para facilitar los costos de la construcción de la vivienda. Este jueves 6 de junio no se pierdan la movida porque vamos a estar emitiendo el programa desde el barrio El Pinal por una invitación expresa de la Junta de Acción Comunal de esta zona de Medellín, en la Comuna 8. Por acá va a pasar uno de los metrocables nuevos. También el tranvía va a tener una estación muy cerca y va a beneficiar a todos los habitantes de esta comuna. Los esperamos entonces en la movida el próximo jueves a las 8 de la noche en directo por Telemedellín. Aquí te ves. La varicela es una infección viral producida por el virus varicela zoster, un tipo de herpes que también ocasiona el herpes zóster o culebrilla en adultos. Esta enfermedad tiene como principal característica la erupción de granos similares a ampollas que causan picazón en todo el cuerpo, pero este virus comienza aproximadamente entre 10 y 21 días antes de las erupciones, por lo cual una persona no se entera que está padeciendo de varicela hasta que comiencen síntomas como fiebre, cansancio y nariz congestionada, y que 2 días después se presente la erupción de las manchas rojizas y planas. Es precisamente los días anteriores a la aparición de la erupción y al momento en que éstas se sequen que la infección se vuelve más contagiosa, por lo cual alguien puede estar infectando a otro individuo de varicela sin siquiera saber que tiene la enfermedad. Esto demuestra que el problema no solo se contagia por contacto con las ronchas, sino también a través de la tos y los estornudos del infectado, ya que cuando éste realice dichas acciones, expulsará gotas contaminadas con el virus que una persona sana podrá respirar o que se depositarán en sus manos.
Aunque la varicela por lo general es una enfermedad leve, prevenirla es muy sencillo. Con aplicar la primera dosis de la vacuna entre los 12 y 15 meses de vida y la segunda entre los 4 y 6 años, muy seguramente se evitará que el niño sufra de esta enfermedad, que además de ser incómoda, lo alejará durante un tiempo de otras personas que no lo hayan padecido. Si una persona mayor de 13 años no se ha vacunado, lo puede hacer aplicándose las 2 dosis en un intervalo de al menos 8 días. Continúe en Medellín Ciudad Saludable aprendiendo sobre esta enfermedad y si tiene preguntas no dude en comunicarse al 441-2100. Pues esos son elementos bien importantes que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de esta enfermedad que ya vamos a desarrollar con el doctor Daniel Arango Soto, pediatra de la Universidad de Antioquia. Pero antes de saludar al doctor Arango, doctora Beatriz, es que la Alcaldía de Medellín envió ayer a través de los medios de comunicación una información que es muy importante y que tiene que ver obviamente con nosotros, y es que hace un llamado a la ciudadanía para que tomen medidas preventivas contra el virus H1N1. Y es que resulta que por estos días estamos en un pico alto de presencia. Voy a leer un pedacito de este boletín de prensa que dice: la Alcaldía de Medellín, por medio de la Secretaría de Salud, hace un llamado a la ciudadanía para que esté alerta a los signos y síntomas de influencia característica H1N1 y tome las medidas respectivas para evitar su propagación. Este tipo de virus es normal en esta época del año debido a los cambios climáticos. Sin embargo, se han reportado ya, el trabajo que hace nuestro equipo de epidemiología, 264 casos. El año pasado fueron 719, lo que hace pensar que posiblemente de mantenerse esa tendencia, pues tendremos muchísimos más casos considerando los meses que faltan y la segunda temporada de lluvias que no ha llegado. Entonces, por eso las recomendaciones que ya las voy a leer, o mejor dicho, que se las vamos a preguntar también al doctor Arango. Doctor Arango, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Beatriz? Muchas gracias por acompañarnos. El tema hoy es varicela, pero ¿cómo desconocer esta alerta y este llamado que hace la Secretaría de Salud y la Alcaldía de Medellín para este tema, para evitar el contagio de la influenza? Algunas recomendaciones muy básicas. Lo más importante con la prevención de la influenza es las medidas que conocemos como etiqueta respiratoria al toser. Quiere decir esto, que si tú tienes un episodio gripal, lo más importante es que seas consciente de que puedes transmitirle la enfermedad a otras personas. En ese orden de ideas, si vas a toser, lo ideal es toser en la manga de la camisa o en un pañuelo que sea desechable. Siempre lavarte las manos luego de toser y pues el uso juicioso del lavado de manos, que además debe ser muy frecuente, porque el virus lo transportamos en las manos y en las goticas que expelemos al estornudar. Lavarse entonces las manos es muy importante y tratar de reservarse, de cuidarse un poquito para no estar por ahí rotando por toda la ciudad, entregando y pegando el virus a otros. Muy bien, ya tenemos llamada, doctora. Ya tenemos llamada desde La Estrella. Le damos la bienvenida a Octavio Castro. Buenos días. Adelante, don Octavio. Doctora Beatriz, muy buenos días al doctor Arango y al señor Aramburo. Mire, qué bueno estos programas. Estamos en la época donde nos puede afectar la varicela, lo que es el H1N1. Es bueno a la edad que estoy yo que nos hagamos aplicar la vacuna de la influenza y todas esas vacunitas necesarias. ¿Por qué? Porque prevenimos todas las enfermedades infectocontagiosas y que podemos repartirle a todo el municipio, a todo el pueblo. Entonces cuidémonos y que en lo posible el virus o el zancudo también afecta mucho para el dengue, que utilicemos, cuando no se puede la vacuna, utilicemos los toldillos, que son medios que nos pueden prevenir eso. Y muy agradecido por estos programas porque son importantísimos. A todos los televidentes, muchas gracias y buenos días. Gracias, don Octavio. Esa es una actitud de alta corresponsabilidad y de conciencia social. Esa es la idea y eso es lo que hacemos acá, don Octavio. Muchas gracias por su llamada. Doctor Arango, ahorita contábamos qué es la varicela. Por favor, puntualícenos, pero además cuéntenos qué tan prevalente es en nuestro medio, qué tan prevalente sigue siendo la varicela. Pues, la varicela es una enfermedad frecuente en la infancia. Es una de las enfermedades que producen brotes más comunes en los niños y creo pues que todavía vamos a tener varicela para mucho rato.
Y se presenta especialmente en niños entonces, es decir, no exclusivamente como decíamos al comienzo, pero básicamente hasta los 10 años. En términos generales, la varicela podemos decir que es una enfermedad que afecta principalmente a los niños. En países como el nuestro, que no hay un esquema de vacunación universal. En otros países como Estados Unidos y los países europeos, donde se vacuna a todos los niños contra varicela, en esos países la enfermedad vira y afecta principalmente a adolescentes y adultos que no fueron vacunados cuando eran niños. Pero en términos generales es una enfermedad que afecta principalmente a los niños. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden llevar a que un niño padezca de varicela, sufra de varicela? Yo te diría, Beatriz, que la varicela puede afectar a cualquier persona, a cualquier edad. En realidad, factores de riesgo simplemente es el contagio. El contagio, ¿cierto? Pero todos nos podemos contagiar. Hablamos de factores de riesgo más para las complicaciones. Es decir, hay un grupo de personas que son más susceptibles, más vulnerables a sufrir complicaciones graves de la varicela. Serían, por ejemplo, personas o niños que consumen de manera prolongada por muchos días, por muchos meses, aspirina como antiinflamatorio, prednisona y otros antiinflamatorios de tipo esteroideo. También tienen más vulnerabilidad a sufrir complicaciones pacientes con enfermedades pulmonares, respiratorias crónicas, pacientes con problemas dermatológicos prolongados, que es lo que nosotros llamamos crónicos, pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes con inmunodeficiencias, con niños con VIH, niños que toman tratamientos que les bajan las defensas, niños con cáncer. Todo este tipo de personas son más susceptibles de sufrir complicaciones. Pero en términos generales, la pregunta es, ¿quiénes somos susceptibles? Todos aquellos que no hemos sido vacunados o que no hemos sufrido la enfermedad. Quiero que ahorita me detalle un poco lo de los medicamentos para entender eso, porque veía en la documentación que pueden presentarse serias complicaciones, especialmente en esos pacientes que consumen habitualmente la aspirina. Pero primero saludemos a Liliana García, que está en el barrio Caicedo. Hola, Liliana. ¿Cómo está? Muy bien, ¿usted cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Quería hacerle una preguntita, que yo tengo pues 2 hijos, el uno tiene 10 y la otra tiene 15 años. Y ellos pues les apliqué las vacunas normal, ¿cierto? Pero a ellos nunca les ha dado varicela. Yo pregunto, si a ellos no les ha dado, ¿no les dará o pueden volverse a vacunar o qué? Muy bien, muchas gracias, Liliana. Doctora Arango. Liliana, tus 2 hijas, pues como en este momento no se aplica vacunación, cuando tú vas con los bebecitos a los centros de vacunación, normalmente en este momento en Colombia no se aplica rutinariamente vacuna contra varicela. Es decir, que si tú eres, si tus hijos recibieron el esquema de vacunación convencional que se usa en el país, ellas no están protegidas contra varicela. Eventualmente ellas pueden llegar a sufrir la enfermedad en cualquier momento de sus vidas, pero no sabríamos decir cuándo y no necesariamente la tienen que sufrir. Es un mismo riesgo que tenemos nosotros también. Doctor Arango, hablábamos ahorita al inicio del programa de un esquema sobre todo apoyado en el esquema de vacunas en Estados Unidos, y hay una dosis que yo mencionaba, se aplica entre los 4 y los 6 años y luego en mayores de 13 años. ¿Eso se usa en Colombia? ¿Qué tan frecuente es? ¿Está dentro del esquema de vacunación o no? Tu pregunta, algo relacionado con lo de la pregunta de la televidente. La pregunta de Beatriz es muy interesante. En varios países, la Organización Mundial de la Salud básicamente ha recomendado que los países analicen su epidemiología, su frecuencia de la enfermedad y qué tanto le cuesta la enfermedad y qué tantos casos hay en cada país, y de que de acuerdo a eso se hagan los estudios en cada población para determinar si se hace inmunización o vacunación a toda la población. En varios países que ya tienen muchos problemas básicos resueltos de sus sistemas de salud, ya vacunan de manera rutinaria contra varicela. En nuestro país, en este momento, se están haciendo los estudios de costo-efectividad para determinar cuántos son las personas que se enferman anualmente en nuestro país, qué tanto se hospitalizan, qué tanto se complican, cuánto valen esas complicaciones, y de acuerdo a estos estudios que están por terminar en alrededor de un año, se va a tomar la decisión de si le aplicamos a todos nuestros niños la vacuna contra varicela. La vacuna contra varicela, los esquemas internacionales básicamente la aplican a los niños a partir de los 12 meses de edad, una sola dosis. Las personas que por X o Y razón se quieran aplicar la vacuna y sean mayores de 12 años de edad, estas personas requieren 2 dosis, pero si la persona es menor de 12 años, solo requiere una dosis para lograr una buena
inmunidad con la vacuna. Doctor Arango, otro tipo de vacunación es la inmunoglobulina antivaricela, que es la que se aplica de manera preventiva, sobre todo a aquellos grupos de personas en alto riesgo, como decíamos, las embarazadas, los inmunosuprimidos. ¿En Colombia también se utiliza o no se utiliza esta inmunoglobulina? La inmunoglobulina antivaricela también se utiliza, pero no se utiliza de manera rutinaria. Yo quiero hacer como hincapié en que las vacunas normales estimulan nuestras defensas para que nuestro sistema inmunológico produzca anticuerpos y estemos protegidos. El concentrado de inmunoglobulina al que tú te refieres, Beatriz, son defensas prestadas. Básicamente lo aplicamos a las personas que tienen mucho riesgo y que se han expuesto a la enfermedad. Por ejemplo, una mujer en embarazo que tiene mucho riesgo de tener complicaciones en su embarazo, o tanto ella como su bebé, si se está expuesta y se demuestra que hubo exposición a varicela, esta persona puede recibir concentrado de inmunoglobulina, que es lo que nosotros llamamos profilaxis. También los niñitos, si por ejemplo una mamá sufre varicela al terminar su embarazo 5 días antes, 2 días después de haber tenido el bebé, en ese momento se recomienda aplicar concentrado de inmunoglobulina o vacunas prestadas al bebecito, y también se recomienda para los niños inmunosuprimidos, niños que tienen mucho riesgo de sufrir complicaciones, entonces les prestamos defensas, pero se debe aplicar apenas, supongamos que Felipe tiene varicela y yo soy una persona con un estado como de inmunosupresión. Yo tendría mucho riesgo de sufrir una varicela muy grave si no tengo defensas. Entonces, en ese caso, cuando yo me entro en contacto con Felipe, me ponen este concentrado, me prestan vacunas, de tal manera que yo no me enferme. No sé si más o menos me hago entender. Muy bien, doctor. Saludemos en Bello a Claudia Cárdenas. Hola, Claudia. Muy buenas. Bienvenida, Claudia, ¿cómo está? Bien. Bueno, la escuchamos. Estoy llamando aquí de Bello. Ajá. Yo hace tiempo no me vacuno y tengo poquitas defensas, y yo hace tiempo me dio la varicela, no sé si me voy a repetir, como ya hace tiempo no me aplico ninguna inyección ni nada, no me vacuno. Claudia, ¿cuántos años tiene? Tengo 42. ¿Y a qué edad le dio varicela? Cuando estaba cuidando a mi sobrino, tenía como 11. Muy bien, muchas gracias. Esa pregunta es bien interesante, doctor Arango, porque si no repite la varicela como tal, repite con herpes zóster o culebrilla, como la llaman. Entonces, en este caso, como nos pregunta Claudia, ¿de qué manera puede ella prevenirla si es que hay prevención? La pregunta es muy interesante. Básicamente, lo principal es tener el concepto de que la varicela casi nunca repite. Es decir, a la persona que ya le dio una varicela, una vez se considera inmune de por vida, ya no le va a volver a dar, es como si hubiera sido vacunada. Eso es diferente al hecho de que algunas personas que ya sufrieron varicela en un momento futuro de la vida, cuando sean adultos, y si se les llegan a bajar las defensas, pueden sufrir una complicación tardía que se llama varicela zóster, que es lo que la gente conoce como la culebrilla. Pero no existe forma de controlar ese riesgo, sino que puede o no puede pasar, pero no podemos hacer nada para evitarlo. ¿Pero es el mismo virus, el de la varicela y el de la culebrilla? Sí, exactamente, como tú lo dices, Felipe. Cuando somos niños, nos da la primera vez la infección, se llama varicela, es el brote con las vesiculitas, con las ampollitas, que luego se vuelven costricas, que nos rascan mucho y que el niño se ve como el que veíamos en el videito ahorita. El virus no se va del cuerpo, sino que se queda guardadito dentro de los nervios del organismo y se queda dormidito, como en estado de hibernación, como cuando los osos se van a dormir en los polos, que se quedan meses dormidos. Así se queda el virus dentro del organismo dormido por años, y en un momento en que las defensas se bajan, ellos aprovechan y salen a hacer daño. Pero espéreme, ¿pero la vacuna que sirve para la varicela serviría también para eso o no? Efectivamente. Ok. Pero hay que tener en cuenta algo, doctor Arango, y es que a quien le haya dado varicela, ya no, la vacuna no lo inmuniza contra la enfermedad, ya no es necesario volver a aplicar, que era la pregunta que hacía Claudia. Es preciso, si ya sufriste enfermedad no necesitas vacuna. De hecho, por ejemplo, yo como médico, al llegar al hospital a mí me tienen que hacer una prueba
de anticuerpos para saber si yo tengo defensas contra varicela. Me preguntan, ¿usted ya sufrió varicela? Si ya sufrí varicela, yo puedo trabajar tranquilo en el hospital, pero si no sufrí varicela, me tienen que aplicar la vacuna, a no ser que me tomen la muestra de sangre y yo tenga defensas contra el virus. Me decía ahorita que me quedé inquieto con el tema de los medicamentos porque veo en la documentación que el consumo de aspirina además está ligado a una cosa que llaman el síndrome o síndrome de Reye, que es como una complicación grave con el tema de la varicela. ¿Y por qué la aspirina específicamente? Los estudios epidemiológicos han buscado, son investigaciones científicas que han encontrado que el paciente que tuvo varicela y tomó aspirina, esa población es la que más riesgo tiene de tener una complicación muy grave, que es una falla hepática o una insuficiencia hepática, es decir, la pérdida de las funciones del hígado como consecuencia de esta mezcla que termina siendo como entre comillas dinamita. Es decir, es como una reacción química entre la varicela y la aspirina. No, es y como deteriora órganos, ¿o qué? Es como una predisposición que genera el daño del hígado. Ya. Le damos la bienvenida desde La Estrella a Mónica Muñoz. Buenos días. Se nos fue Mónica. Mónica, si quieres participar y seguramente tu pregunta es bien valiosa, vuelve a marcar 441-2100. También pueden participar en Twitter, la cuenta es @saludmedellín, y en Facebook, ese es nuestro Twitter. Ahí estamos, bueno, Lucas hace un ratico publicó, este es el proyecto de la ley estatutaria de reforma a la salud. Y nuestro Facebook, vea precisamente lo que estamos hablando, que tiene que ver con el tema de hoy, que estamos hablando de la varicela, la importancia de la vacunación como el método preventivo fundamental para la enfermedad. Doctor Arango, el diagnóstico de la enfermedad lo hacemos básicamente teniendo en cuenta los signos y los síntomas, pero muchas veces la varicela se confunde con otros diagnósticos, entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial y se toman muestras de la vesícula. Esa es una manera de diagnosticar. ¿Qué otras maneras de diagnosticar existen? El diagnóstico de varicela es principalmente clínico, es decir, el médico está capacitado para, con la entrevista, con la conversación que tiene con la persona y con el examen físico, con la revisión, con el examen sistemático que hace de la persona y con solo ver las vesículas, uno tiene gran certeza de que la enfermedad a la que estamos afrontando es una varicela. En casos en los que existan dudas, podemos, porque el caso es confuso, porque está solapado con otra enfermedad, porque tiene 2 o 3 cosas al mismo tiempo, uno puede salir de la duda, se toma una muestrecita de la ampollita, se mira en el microscopio y se le hace una prueba que se llama el test de sangre. O otra alternativa sería tomar muestras de sangre y mostrar cómo es si la persona está desarrollando anticuerpos. Se toma una muestra ahora, se toma una muestra en 1 o 2 meses después, y si los anticuerpos, las defensas están subiendo, quiere decir que sí tuvimos varicela, pero es un diagnóstico retrospectivo. ¿Pero con qué otra enfermedad se puede confundir? ¿Sarampión o otra eruptiva? ¿O qué? Pues yo como pediatra veo que lo confunden como con cualquier brote. Uno le pregunta, ¿el niño ha sufrido alguna enfermedad a la mamá? Y le dice, sí, el niño tuvo viruela. Viruela en realidad ya desapareció. Varicela, la pueden confundir. ¿El sarampión todavía existe? El sarampión existe en el mundo existe, pero en Colombia está erradicado, gracias a Dios. En este momento, hace ya varios años no tenemos casos de sarampión comprobados. Muy bien. Muy bien, le damos la bienvenida desde Bello a Gloria Serna. Buenos días. Sí, muy buenos días. Buenos días, Gloria. Buenos días, mira, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo dura la varicela o el contagio? Es que unos primitos de mi bebé tuvieron varicela y pues yo no los llevé pues donde ellos estaban, pero ¿cuánto tiempo dura esto que yo ya pueda ir donde los primitos? Muy bien, muchas gracias, Gloria. Doctor. La pregunta importante sería más o menos hace cuánto que estuvieron en contacto con los niños. Ella dice, doctor Arango, que los primitos tienen varicela pero no han estado en contacto con su bebé. Lo que quiere saber es cuánto tiempo dura la enfermedad para ella volver a llevar a su hijo y que no sea, pues que no esté en riesgo de contagiarse. Yo pienso que la recomendación principal no la contaste tú en la introducción del programa. Los niños que tienen varicela deben quedarse en casa, juiciositos, tranquilitos, haciendo su vida normal, pero dentro de la casa hasta que desaparezca la última ampollita y hasta que todas las lesiones estén en forma de costricas. Cuando ya todas las lesiones estén en forma de costricas, se considera que la enfermedad deja de ser contagiosa y por lo tanto deja de ser un peligro para los primitos. Dicho en otras palabras, si los primitos ya tienen todas las lesiones en forma de costra, ya podemos jugar y compartir espacios tranquilos. Bueno, recuperamos la llamada de Mónica Muñoz en La Estrella. Hola, Mónica.
Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mira, mi preguntita es, cuando yo estaba pequeña, pues a mí me dio papera y como al año me dio la varicela. Yo tenía por ahí unos 10, 12 años y a los 18 años me dio la famosa culebrilla. ¿Eso me repite o qué debo hacer? ¿Si me debo vacunar? Muchas gracias. Normalmente la culebrilla no repita, a no ser que uno tenga un sistema inmunológico débil. No te debes vacunar, ya estás, la enfermedad misma te vacunó, ya te consideras autovacunada. Así no estuviera vacunada. Doctor Arango, ¿es común que una de las complicaciones de la varicela sea que esas ampollitas se infecten, bacterias? ¿Eso es común? ¿Eso pasa? La mayoría de los episodios de varicela no tienen ninguna complicación. En la mayoría de las personas la varicela es una enfermedad, entre comillas, incómoda, pues porque nos toca quedarnos en la casa, la piel pica, hay el malestar, hay la fiebre, pero en la mayoría de casos no hay complicaciones, sobre todo si le da a los niños. En los niños la mayoría de las veces no hay complicaciones. Otra historia es la de los adultos. En los adultos es más frecuente la presencia de complicaciones. Sin embargo, cuando ocurren complicaciones, que es en alrededor de 1% de los casos, 1 de cada 100 personas con varicela se complica, la complicación más frecuente es la sobreinfección. Entonces, está la ampollita y por efectos del rascado se sienta sobre la heridita otra bacteria. Pues el virus está ahí, pero al rascarla, al lesionarla, se viene a vivir en la vesiculita una bacteria y esa es la principal complicación, la sobreinfección. Y de ellos hay una bacteria especialmente problemática que es el estreptococo como causa pues, de la sobreinfección. ¿Cómo sabemos que se está sobreinfectando? Porque se pone más colorada que las demás, se pone como una ronchita roja alrededor de la ampollita, puede salir secreción, puede salir como un pusecito y cambia, hay mucho malestar general. La piel se puede poner como más durita, como más empastadita. Uno de esa manera sabe que hay sobreinfección. Y eso exige un tratamiento diferente, es Claro. decir, eso hay que tratarlo. Inmediatamente, es verdad. Hoy en Medellín Ciudad Saludable hablamos sobre la varicela, que es una enfermedad muy común en la niñez y que la mayoría de nosotros la sufrimos y la padecimos en esta etapa de la vida. Entonces nos fuimos a las calles de nuestra ciudad y quisimos saber cuánto sabían las personas acerca de la varicela y les preguntamos cuáles eran los síntomas iniciales de la enfermedad. Esto nos dijeron. Empieza con malestar, decaído, y cuando empieza a brotarse, pues uno debe llevarlo más bien al médico, que uno ponerse a recetarle. Fiebre, rasquiña, de pronto le aparece una primera ronchita que creo que es la que llaman popularmente, le dicen la madre. Síntomas como fiebre, brotecito de pronto y después se brota. ¿Y qué hacer? Como ir al médico. Presenta gripa, malestar general, fiebre y manchitas en el cuerpo. Erupción en la piel y escozor. ¿Y qué hacer? Pues no sé, cómo aplicarle algo para el ardor. Los primeros síntomas, me imagino que es fiebre, de pronto dolor de cabeza, indisposición pues general. Y no, la idea sería recurrir al médico lo antes posible. La fiebre, el brote, inmediatamente para la clínica, llevarla al pediatra. Lo que yo sé es que son unos ronchitas en el cuerpo y fiebre. Bueno, me parece que los ciudadanos están muy acorde con lo que es la enfermedad y con lo que hemos dicho que son los síntomas primordiales y que la caracterizan. ¿Usted qué opina, doctor Arango? Yo estoy de acuerdo, la gente tiene una idea, pues todos hemos visto a alguien con varicela, sí. Entonces de alguna manera nos evoca el recuerdo, pues alguna experiencia que hemos vivido y lo que han dicho pues en la gran mayoría de los casos es muy acertado. Quiero recordar a los televidentes, doctora Beatriz, doctor Arango, que el 29 de junio lo tenemos publicado en Facebook,
tendremos una jornada especial de vacunación. Aprovechen esta jornada que se cumple en toda la red, en la pública y en la privada, y tiene que ver mucho con lo que hablamos hoy, lo que hemos hablado en estos días, es que la vacunación es el método de prevención eficaz, ideal para una gran cantidad de enfermedades que nos generan serias complicaciones. 29 de junio, en toda la red, más de 100 puntos disponibles para que no la dejen pasar. Aprovechen esa jornada. Doctor Arango, como en todas las enfermedades hay una situación muy especial y son las mujeres en embarazo. ¿Cómo se maneja la varicela en una mujer embarazada, pero además si esta varicela se transmite al recién nacido? Bueno, yo como pediatra te puedo hablar de la parte del niño. Del niño. La varicela en el embarazo es una complicación seria, sobre todo por las consecuencias que puede tener para el bebé. Cuando una mamá está en embarazo y sufre varicela, en las primeras 20 semanas de este embarazo puede ocurrir una complicación muy grave que se llama varicela congénita. Los niños pueden nacer con los piecitos, entre comillas, secos, con cicatrices en la piel y con anormalidades neurológicas en el cerebrito o inclusive visuales. Entonces, por eso es tan delicado. Toda mamá en embarazo debe alejarse kilómetros de las personas con varicela. Si hay alguien que no tenemos la mínima duda de que vamos a estar en contacto con alguien con varicela, mejor nos alejamos. Lo ideal sería que esta mamá estuviera pues vacunadita antes del embarazo, porque ya después de estar en embarazo, no. Cuando la varicela ocurre entre la semana 20 y cerca al término del embarazo, pues las complicaciones no son tantas, pero hay otro pico problemático que es cuando esta varicela ocurre entre 5 días antes de la fecha del parto y 2 días después de la fecha del parto. Ese pedazo, ese fragmento de tiempo es supremamente delicado porque si el niño es contagiado, la varicela puede ser mortal para el niño. Por eso hacemos esfuerzos tan grandes en detectarla y que si la mamá tiene varicela en ese momentico alrededor del parto, el niño hay que hospitalizarlo, hay que aplicarle inmediatamente defensas prestadas, como hablábamos ahorita, para evitar pues, que se desarrolle la enfermedad en el bebé, que sería potencialmente fatal. Jenny Cruz está en El Poblado. Jenny, bienvenida. Buenos días, doctor. Precisamente la pregunta mía va directo a lo de las madres gestantes. Yo tengo más o menos 25 o 26 semanas de embarazo. Y un sobrinito en la casa apareció hace como entre 3 y 4 días con varicela. Pues la gente empezó a decir que era varicela y más o menos hace 2 días la mamá se fue pues de la casa para otra casa vecina, que para evitar el contacto mío con él. Entonces yo quería saber pues qué tan delicado es y cómo sería entonces para yo saber cómo poder pedir el concentrado aquel del que estaban hablando, el profilaxis, algo así, que no entendí cómo viene esa parte. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Recapitulemos en este tema que es bien importante, además para guiar a Jenny que está enfrentada a esta situación. Jenny tiene 26 semanas de embarazo. Yo pienso que lo más importante, tanto con Jenny como con el niñito que está con la sospecha de varicela, lo primero de todo es confirmar si el niño tiene varicela. Este niño debe acudir a consulta médica para estar seguros de si tiene varicela o no, porque eso pues como que baja o sube el nivel de alerta. Con la mamá, pues la tranquilidad es que a las 26 semanas de embarazo normalmente no hay complicaciones. Sin embargo, sí te aconsejo que acudas al médico que te hace los controles prenatales para que te dé una asesoría un poquito más detallada sobre el manejo de esta exposición. Doctor Arango, hemos hablado de algunas medidas que se pueden tener en cuenta para alivianar un poco los signos y los síntomas de la enfermedad, pero ¿cuál es el tratamiento adecuado y específico para la varicela? Bueno, podemos decir en términos generales, hay tratamientos locales y sistémicos. El tratamiento local es, lo principal es no aumentar el daño, es decir, la varicela viene y te produce las ampollitas y si la persona empieza a rascarse violentamente va a producir heridas y se puede sobreinfectar, como nos contaba ahorita Felipe. Entonces, como decía Beatriz al principio, hay que mantener las uñas cortas. Otra de las medidas es evitar el exceso de jabón, es decir, solamente nos vamos a bañar con jabón las áreas que tengamos visiblemente sucias, pero si no estamos con, entre comillas, mugre, pues no nos tenemos que echar jabón, es decir, reducir el uso del jabón, evitar el rascado, mantener bien hidratada la piel, 2 a 3 veces al día echarnos una crema hidratante sobre la superficie afectada,
y al niño se le daría un antihistamínico, una sustancia tomada que disminuye un poquito el síntomas como de rasquiña, de prurito que llamamos nosotros. Evitar a toda costa el consumo de aspirina. Las personas con varicela no deben consumir aspirina. Y bueno, y en algunos casos puede recomendarse dentro de los primeros 3 días, en el momento del inicio de la varicela, puede ser aconsejable el uso de aciclovir. Es un antiviral que siempre es formulado por los médicos y que pudiera ayudar a disminuir un poco los síntomas, a que te den menos ronchas y a que te dé un poquito menos de fiebre. Pero no es que te vaya a curar de un día para otro, sino que simplemente reduce un poquito como los síntomas de la enfermedad. Sin dar nombres comerciales, ¿cualquier crema hidratante sirve o tiene que ser unas especiales para eso? Una crema hidratante. ¿Las duchas con agua caliente, con agua fría para mermar la picazón funcionan también? ¿O no? No hay como evidencia científica. No están contraindicadas, pero no tenemos como argumentos científicos que nos digan si sí o si no. Cada cual mira lo que le sirve más en ese sentido. Muy bien, hagamos la pausa institucional, pero antes, doctora Beatriz, ayer tocamos aquí el tema de la esquizofrenia, ayer en la tarde, y muchas personas se quedaron preguntando por la línea amiga de la Secretaría de Salud y la Alcaldía de Medellín, porque desde esa línea tenemos la oportunidad de orientarnos no solo con el tema de salud mental, sino también con la salud sexual y reproductiva, salud familiar, el tema de farmacodependencia. Línea amiga, por favor. 444-4448. Ténganlo muy presente. Está ahí en pantalla. 444-4448. Hacemos la pausa y ya regresamos a la parte final con el doctor Arango. Hoy hablamos de varicela. Creo que todavía hay tiempo de participar. 441-2100. Habito una tierra sol en los confines del amor. He bebido en su fuerza viva la miel de los frutos secretos. He caminado a sus costados en un país nuestro. 23º Festival Internacional de Poesía de Medellín por 1000 años de paz en Colombia. Convoca y organiza Revista Prometeo. Auspician Alcaldía de Medellín, Ministerio de Cultura de Colombia. Todos los niños tenemos derecho a ser felices, a divertirnos, a jugar. Por ejemplo, los niños que trabajan en los buses, que venden dulces o que piden limosna, le están violando el derecho a ser niños. Hacer un programa de televisión fue muy chévere porque este grupo de trabajo es muy colaborador, tiene mucha paciencia. Darle también las gracias a Telemedellín por dejarme hacer mi programa de TV y dejarme contar la historia de Chiqui Alejandro. Escúchame, ¿les gusta el mate? ¿Sabéis lo que es el mate? Entre unos matecitos iremos describiendo lo que es ser argentino. Pero, ¿qué mueve a los argentinos? Bueno, yo diría, acompañándolo de un mate, que Medellín es la petit ciudad de Buenos Aires. Si me preguntaran dónde deben ser los juegos, donde están las 3 ciudades en competencia, yo diría en Medellín, y lo digo con toda humildad y no por congraciarme con la gente de Medellín. Lo digo porque Medellín está trabajando muy bien, ordenadamente, ya para esa fecha. Eso hace de que en ningún momento piense que en ninguna parte se podría ser mejor que Medellín. Telemedellín cuenta con un espacio para el debate, una hora para el análisis y la opinión, expertos y analistas nacionales e internacionales, un espacio para incentivar la participación ciudadana. Debate abierto, una cita con la información. Soy Carlos Andrés Pérez y los seguiré acompañando todos los jueves a las 9 de la noche en Debate. Solo por Telemedellín,
aquí te ven. En YouTube y en www.medellin.gov.co están los programas de Medellín Ciudad Saludable. Si usted quiere recordar, bueno, esta es la página, este es YouTube, donde tenemos muchos de los programas que hemos hecho hasta el momento. Está esta posibilidad que es www.youtube.com, pero si se van también a www.medellin.gov.co, en la parte inferior hay un vínculo que dice Televisión Institucional y ahí está Medellín Ciudad Saludable y pueden recuperar por mes, por fecha, por tema, los programas para que los vuelvan a ver cuando queden con dudas o quieran conocer o acercarse un poco más a la información que aquí entregamos. Doctor Arango, en estos minutos finales del programa, hablemos básicamente de vacunación y cuéntenos por qué es importante que los pacientes y los televidentes lo tengan en cuenta. ¿En qué consiste la vacunación posexposición? La vacunación posexposición es una estrategia para reducir el riesgo de enfermarnos por varicela. Es decir, si Beatriz tiene varicela y yo no tengo varicela y yo entro en contacto cercano contigo, yo puedo reducir el riesgo de enfermarme contra varicela si dentro de las primeras 72 horas de ese contacto me aplico la vacuna. Reduzco notablemente la posibilidad de enfermarme. Es decir, me encuentro con la doctora Beatriz que tiene varicela, me confirmo, ella me dice que es varicela y a mí no me ha dado, entonces salgo y me vacuno y eso me protege. Si lo haces antes de 3 días. ¿Antes de 3 días de qué? De haber entrado en contacto con ella. Antes de 3 días. Muy bien, Margarita Jaramillo está en el estadio. Hola, Margarita. Buenos días. Buenos días, bienvenida. Gracias. Quería preguntarle al doctor, en el edificio donde yo vivo, ya a varias señoras así adultas como yo les ha dado la culebrilla. ¿Qué tratamiento hay que hacer? Porque yo veo que pasa el tiempo y quedaron con un dolor, ellas dicen que es un dolor como que quema. ¿Qué tratamiento se puede hacer para calmar ese dolor que produce la culebrilla ya nosotros no las personas tan mayores? Muchas gracias. Gracias, Margarita. Doña Margarita, mi experiencia principal es con niños, pero sí de todo lo que hemos visto y de lo que hemos leído es que una de las secuelas que puede ocurrir después de una varicela es la famosa culebrilla. También contarle al público que, pues, que aquí hay un mito que si la culebrilla nos da la vuelta nos vamos a morir. Eso es falso. La molestia de la culebrilla es el dolor, ¿cierto? Es importante estar seguros, si la culebrilla le dio a una persona joven, hacerle estudios para estar seguros de que esa persona no tiene un problema inmunológico, un problema en sus defensas. Ya en una persona más madura, es esperable que ocurra, pues, porque con la edad van disminuyendo las defensas y entonces en una persona más madura es posible que aparezca la culebrilla. La secuela principal de la culebrilla es el dolor. Es un dolor que nosotros llamamos neuropático, es un dolor bien difícil de controlar y para él se requieren medicamentos muy especializados que no podemos formular sin un juicioso seguimiento del paciente. Existen ya varios y hemos tenido buenas experiencias, infiltraciones locales, medicamentos sistémicos, pero yo no me atrevería a formular en un espacio público un medicamento que requiere un control especial. Así es, doctor Arango. Eso le quería decir a Margarita. La idea es consultar no solamente cuando se tenga la enfermedad, sino además con las secuelas, porque sí es muy difícil a través del televisor y nosotros pues formular sin estar viendo al paciente. Entonces la idea es consultar y de acuerdo a lo que tenga será el tratamiento. ¿Es igualmente altamente contagiosa la culebrilla como lo es la varicela por contacto, por lo que queda en el aire? ¿Esa no se contagia? Es contagiosa la varicela, la culebrilla no. Muy bien. Bueno, doctor Arango, usted decía desde el comienzo del programa y lo aclaramos que la vacuna contra la varicela no está incluido en el plan, en el esquema de vacunación que se entrega desde los gobiernos, desde el gobierno nacional. Entonces, ¿esa se consigue comercialmente? ¿En dónde se consigue? ¿Cuánto vale la vacuna? El precio de la vacuna me corchaste, pero sí sé que la vacuna está disponible en cualquier centro de vacunación, lo venden fácilmente, se consiguen las cajas de compensación familiar. Entiendo que hay un subsidio para las personas que tienen caja de compensación familiar y de esa manera pueden recurrir a ellas de una manera más económica. Todavía no está en nuestro esquema de inmunización nacional, es decir, si tú llevas un niño, tu hijo menor de 1 año, menor de 2 años a vacunación, no le van a aplicar varicela.
Sin embargo, si tú estás convencido de que quieres hacer la inversión, es una buena posibilidad. Si está si tienes pues como cierta libertad económica, lo puedes hacer y es pertinente, y puedes acercarte a cualquier centro de vacunación o sobre todo pues las cajas de compensación familiar para adquirir la vacuna. Ya es posible que dentro de un año vamos a saber, cuando se terminen los estudios que está haciendo el ministerio, si se incluye para toda la población o no. Doctor Arango, regálenos por favor unas recomendaciones finales y generales sobre cómo prevenir la varicela y en quienes la estén padeciendo, de cómo manejarla. Bueno, recomendaciones principales yo diría que la principal es que toda persona con varicela se aleje si es un niño, ese niño no debe asistir a la escuela hasta que todas las lesiones estén en forma de costricas. Tratar en lo posible de manejar estos casos en un consultorio. Es muy complicado manejar una varicela en el medio hospitalario, no por el niño, sino por el riesgo para los demás enfermitos. Entonces nosotros hacemos todos los esfuerzos posibles para que estos niños no se hospitalicen. Entonces la medida principal es el aislamiento de la persona que contagia la enfermedad hasta que esté totalmente sana. Esa es la medida principal. Medidas complementarias sería, por ejemplo, la vacunación, que pues, como estábamos contando ahorita, en algunos países ya vacunan a todos los niños. Medidas adicionales ya sería como en cuanto a prevención. Si eres una persona de alto riesgo, es esencial que te vacunes. Si tomas de manera prolongada aspirina, si tomas de manera prolongada prednisona, si tienes asma y estás en tratamiento crónico con esteroides como prednisona, como beclometasona, es aconsejable que te vacunes. Gracias, doctora Arango. Doctora Beatriz, una pregunta, pero esta final es para usted y es muy cortica, y es si el médico general está preparado para diagnosticar o si requiere, por ser niños, la remisión al pediatra. No, Felipe, estamos capacitados para hacer el diagnóstico, para hacer el manejo, pero sí en los casos en que haya complicaciones o que sean recién nacidos, pues la idea es enviarlos donde el pediatra. Muy bien, mañana, doctora Beatriz, además salimos del estudio y nos vamos... ¿A dónde es que vamos? Al Pinocho, ¿no? Para el Parque El Pinocho, y vamos a hablar de tosferina, que es una enfermedad infectocontagiosa aguda que afecta el aparato respiratorio. Y que vamos a traer el tema mañana aquí en Medellín Ciudad Saludable, porque estamos teniendo presencia de la enfermedad en Medellín. Mañana les vamos a dar más detalles. Les agradecemos entonces. Será hasta mañana a las 11 de la mañana. Doctora Arango, muchas gracias por acompañarnos y a todos por participar. Felicidades.